Muy buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Una vez más estamos con ustedes en esta preciosa mañana para llevarles otra meditación especial de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena, queridos hermanos, que nosotros iniciemos el día estudiando la Biblia, meditando, tratando de alcanzar un objetivo espiritual. Así es que por eso damos gracias a Dios por este momento, porque nos concede una vez más meditar con ustedes. Así que antes de comenzar, siempre tenemos la obligación espiritual de orar al Señor para que dirija nuestra mente, nuestro corazón y nosotros estemos en armonía con su santa voluntad. Oremos, por favor. Eterno Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. En esta preciosa mañana queremos agradecerte una vez más por el privilegio de la vida que nos concedes, por la valiosa oportunidad de elevar nuestro corazón para orar a ti, Señor. Somos deficientes, tenemos muchas necesidades espirituales y te rogamos, Padre, que tú concedas el alivio, el auxilio respectivo a cada uno de nuestros hermanos y amigos y también a cada uno de nosotros. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu Espíritu Santo para que seamos transformados y nuestra vida sea dirigida correctamente conforme a tu voluntad. Oramos por el perdón de nuestros pecados y oramos para que nuestros hermanos también puedan sentir tu protección en este día. Quédate en nuestros corazones, danos la paz y el progreso que necesitamos. En el nombre bendito de Jesús lo pedimos sin merecerlo. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, esta meditación ahora corresponde al 12 de noviembre. El Cristo triunfante siempre nuestra guía para estas meditaciones. Y hoy estaremos meditando en el tema, ¿se deben exaltar los principios de la Reforma? Es una afirmación. Los principios de la Reforma son importantes para poder exaltarlos. Dice el versículo de Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Qué interesante versículo, hermanos. El apóstol Juan, cuando él escribía estos conceptos, pues no sabía que estaba desarrollando un ciclo de profecías tan grande que iban a establecer muchos principios, muchos valores espirituales y cristianos a través de los siglos. Entonces, pero él recibió la orden de que escribiera las cosas que había visto, las que eran, las que son y las que habían de ser después de estas, dando a entender, mis queridos hermanos, que el consejo de la palabra de Dios no se agota. No podemos nosotros estar conformes, hablando así en materia de tiempo y de experiencia que podamos tener, en el sentido de que hemos logrado ya culminar la carrera espiritual. Queridos hermanos, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, mientras nosotros vivamos con todavía los enemigos de Dios a nuestro alrededor, no está todo definido y nuestra vida tiene que ser cada día más conformada con los principios de la palabra de Dios para evitar que nosotros suframos pérdida. Así que esto es interesante. Hay principios que debemos levantar, principios que siempre debemos mantener. Al momento de conocerlos, quizás nosotros no los entendemos de forma completa, pero el Señor nos ordena que debemos mantenerlos firmes, no degradarlos. Cuando las personas degradan el conocimiento, los principios que han adquirido, entonces corren un riesgo muy grande de apartarse de la verdad. Dice el consejo inspirado: el principio que se nos ha llamado a sostener en este tiempo es el mismo que ha sido mantenido por los adherentes del Evangelio en los días de la Gran Reforma. Estamos hablando allá por el tiempo de la Reforma de Lutero, cerca del año 1529, queridos hermanos, en donde los grandes reformadores de la verdad tuvieron como bien estudiar las escrituras, fomentar y también acuerpar sus creencias basados solamente en la Biblia. Entonces, prácticamente, cuando nosotros tenemos un principio
tenemos que probarlo por la Biblia. Dice el escrito: cuando los príncipes se reunieron en ocasión de la dieta de Espira en 1529, parecía que la esperanza del mundo estaba por ser aplastada. En esa asamblea se presentó el decreto del emperador restringiendo la libertad religiosa y prohibiendo toda otra diseminación de doctrinas de la Reforma. Fíjense qué interesante es esto. Estamos hablando de la época de Lutero, queridos hermanos, donde prácticamente era difícil. Bueno, ahí dice la historia que en esa dieta de Espira en 1529 se acordó por decreto, por ley, digamos, que los reformadores o los que habían entrado en una dinámica de explorar las escrituras para probar sus creencias, no podrían darlas a conocer. Era prohibido, dice aquí, se restringió la libertad religiosa y se prohibió cualquier diseminación, es decir, dar a conocer una posición diferente a la que tenía la Iglesia Católica en ese momento. Estaba prohibido, estaba restringido, no había libertad de religión, la gente no podía expresar sus sentimientos ni sus creencias. Era terrible hacerlo, y como nosotros conocemos la historia, poco a poco se fue restringiendo cada día más hasta que llegó el momento en que pues fueron perseguidos y fueron también maltratados y condenados a muerte también. Así que la restricción de la libertad religiosa es uno de los, digamos, elementos que causó mucho daño a la causa de Dios. Pero los reformadores de aquella época, mis queridos hermanos, no escatimaban esfuerzos para sacar a la luz sus creencias, sacar a la luz las bendiciones que ellos sentían que habían recibido al dar a conocer estas doctrinas liberadoras que encontraban en las Santas Escrituras. Dice más el escrito: los grandes problemas del mundo dependían de la acción de unos pocos héroes de la fe. Los que habían aceptado las verdades de la Reforma se congregaron y su unánime decisión fue: permítasenos objetar el decreto. En asuntos de conciencia, la mayoría no cuenta. Confeccionaron su protesta y la sometieron a los poderes congregados. Qué interesante, qué valor, mis amados hermanos, el de estos personajes que tenían en el corazón pues la verdad que habían aprendido, eran guiados por el Espíritu de Dios, eran guiados por un objetivo constante de mantener en alto los principios de la verdad, y no hay duda de que el Espíritu Santo también les enseñaba y los guiaba para poder mantenerse valerosos, para poder permanecer fieles a pesar de que corrían riesgo en su propia vida. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos eso, debemos también nosotros sentir motivación, sentir alegría, sentir una fuerza para poder nosotros también permanecer leales a la verdad que hemos conocido en este tiempo. Los que mantuvieron la Reforma en alto en los siglos pasados arriesgaron sus vidas, mis queridos hermanos. Arriesgaron su bienestar, arriesgaron sus comodidades en la tierra, arriesgaron todo bien terrenal, quizá fueron expuestos, pero no les interesó a ellos, porque yo siento que ellos tenían en su corazón la idea de tener algo mucho más grande. Se sentían ellos y veían a través de la fe que había oportunidades más generosas, más grandes, y tenían la aprobación de Dios. Era lo más importante que nosotros debemos también buscar en este último tiempo. Hermanos, puede ser que los demás no nos aprueben, puede ser que los demás no estén en conformidad con lo que nosotros creemos, puede ser que nos ridiculicen, como decíamos ayer en la meditación del día de ayer, pero, mis hermanos, Dios está de nuestro lado. Y podemos sufrir, podemos padecer, pero seamos valerosos, seamos valientes en este sentido, como lo fueron los que defendieron a costa de su vida los principios de la Reforma, que muy beneficiosamente nos han ayudado en este último tiempo a comprender las Sagradas Escrituras. Así que vale la pena que nosotros seamos también esforzados.
dice este escrito que quiero compartir con ustedes siempre en el libro El Cristo Triunfante. En este último conflicto, Dios ha comprometido en nuestras manos el estandarte de la verdad y la libertad religiosa que estos reformadores sostuvieron en alto. Los que fueron bendecidos con el conocimiento de su palabra son responsables por este gran don. Debemos recibir la palabra de Dios como autoridad suprema. Noten ustedes, mis hermanos, esta es una responsabilidad muy grande para usted y para mí. Nosotros hemos aprendido estas verdades, hemos conocido estas enseñanzas maravillosas, y ahora dice que Dios ha comprometido, ha puesto en nuestras manos ese estandarte de la verdad, ese estandarte de la libertad religiosa. Nosotros debemos luchar por eso. No debemos ser imprudentes. También hay un escrito que no aparece acá, pero yo lo recuerdo bien, en donde dice que nosotros no debemos ser imprudentes con la libertad religiosa también. Pues de repente tenemos un sentimiento imprudente y tratamos de hacer cosas extraordinarias que nos comprometen con la gente que no quiere nuestra doctrina o la doctrina de Cristo que nosotros hemos aceptado. Así que prácticamente Dios quiere que nosotros valerosamente sostengamos esta verdad, sostengamos los principios de la verdad, que enseñemos esas verdades ocultas o degradadas por instituciones humanas que se han atribuido la dirección o la representación de Cristo en esta tierra. No está en lista que nosotros hablemos de estas doctrinas, pero nosotros sabemos cuáles son las verdades que han sido ocultadas. El sábado cambiado por el domingo, la inmortalidad del alma, son doctrinas fundamentales que han sido degradadas por Satanás y enseñadas por instituciones que están en contra de la voluntad de Dios. Así que nosotros también debemos defender la libertad de conciencia, la libertad de religión. No podemos nosotros apoyar ninguna noción ni ninguna ley que pueda venir para libertad o para restringir la libertad de conciencia. En asuntos de religión, por supuesto, que nosotros debemos adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra conciencia, digamos, en asuntos de fe. Así que nadie puede imponer por ley asuntos religiosos. Nadie puede obligar a la gente a obedecer por ley principios que no estén aprobados por la palabra de Dios. Así que nosotros debemos aceptar la verdad como algo personal. Miren qué bonito esto dice. Yo creo, hermanos, hemos tenido experiencias maravillosas aquí en el país de El Salvador, especialmente con las clínicas, ¿verdad? Que a veces cuando están en manos de la iglesia no prosperan, porque la gente que se pone ahí no entra de lleno, no da todo su esfuerzo, sino que trabaja por un salario. Y esto es para nosotros también, los que somos ministros, los que somos pastores. Debemos tomar la palabra del Señor como una responsabilidad personal, dice aquí el escrito, no solamente por un salario. Muchos trabajadores seculares, ¿verdad?, no ponen el empeño, no ponen el esfuerzo personal porque solo están por un salario. Pero cuando nosotros lo hacemos nuestro, queremos que salga adelante, queremos que salga victorioso, entonces damos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro recurso, todo lo que podamos tener en favor de ese proyecto que nosotros tengamos. En este caso, Dios nos ha confiado la verdad, nos ha confiado, dice, las doctrinas personales, fundamentales, que Dios quiere que el mundo conozca, y no podemos permitir que se degraden o se empañen esas verdades. Así que cuando nosotros tomamos la responsabilidad como nuestra, lucharemos por todos los medios para levantarlas, para tenerlas en alto, para mostrarle al mundo lo que debe ser practicado y no ocultado. Por eso dice aquí que debemos aceptar la verdad como algo personal, y entonces seremos capaces de apreciar estas verdades solo cuando las investiguemos por nosotros mismos, por medio del estudio personal de la palabra de Dios. Esto es interesante también, llama la atención. A veces nosotros pues nos gusta todo ya hecho, ¿verdad? No nos gusta investigar, no nos gusta
Cuando tenemos algo difícil decimos, ¿y cómo? Enséñame esto, o quizá decimos, dame este tema, y no nos gusta investigar nosotros mismos. Aquí dice que sentirlo como algo personal, también entiendo yo, por lo que acabo de leer, es que yo investigue, que me convenza yo mismo por la investigación. Obviamente el Espíritu Santo me va a convencer también, pero yo tengo que ser diligente en el estudio de la Biblia. Hay muchos hermanos que están como indecisos, no comprenden quizá todas las verdades, pero muchas veces es producto porque son negligentes en el estudio. Lo vemos en nuestras lecciones de escuela sabática, hermanos. Están las lecciones, están los versículos, están los párrafos del espíritu de profecía, y aún así hay muchos de nuestros hermanos que no lo leen, no investigan, no profundizan, y cuando llega el momento de presentar en la escuela sabática, pues solo repiten lo que dice ahí el escrito, no tienen ninguna conclusión, no tienen ninguna evidencia, no presentan un aprendizaje interesante, y eso es lo que se demuestra porque usted les pregunta en la tarde sobre la lección y no tienen nada en la mente. Eso demuestra que no la estudiaron, que no se prepararon. Entonces, así sucede también con los que, conociendo la verdad, no nos metemos de lleno a confirmar las verdades para que queden grabadas en nuestros corazones y nosotros podamos defenderlas en cualquier momento. Miren lo que dice este escrito. Las iglesias protestantes, habiendo aceptado doctrinas que la palabra de Dios condena, las enaltecerán e impondrán sobre la conciencia de la gente, así como la autoridad papal presionó sus dogmas sobre los abogados de la verdad en los tiempos de Lutero. Nuevamente se ha de librar la misma batalla y cada alma será convocada para decidir en qué lado de la controversia ha de estar. Fíjese qué interesante. Por eso es importante, querido hermano y querida hermana, que nosotros confirmemos las verdades en nuestra mente y nuestro corazón. Si no entendemos algo, si no está claro algo, investiguémoslo, busquémoslo nosotros, confirmemos esas verdades, porque de lo contrario dice que así como las iglesias protestantes del pasado aceptaron verdades que no estaban en armonía con la ley de Dios, sino que eran condenadas por la Biblia, las han exaltado y las han querido imponer como enseñanzas supremas. Así que, hermanos, decíamos y mencionábamos dos de manera específica que se consideran como los dos errores capitales, ¿verdad?, doctrinales, como es la inmortalidad del alma y como es el domingo como día de descanso. Son, digamos, mentiras, son doctrinas que están alteradas, que no son verdad, que no están aprobadas por la Biblia y que lamentablemente casi el mundo entero las ha creído como verdades. Pero a nosotros se nos ha dado el privilegio de levantar las verdades claramente presentadas en la Biblia. Así que, queridos hermanos, es interesante que nosotros tomemos la responsabilidad y podamos hacer de estas verdades que Dios nos ha dado, para que las exaltemos, para que las demos a conocer y para que también las vivamos en nuestra vida personal. Fíjense que este escrito dice así: aquellos que no estén dispuestos a ver la verdad y recibirla porque involucra una cruz, abrirán las puertas a las tentaciones de Satanás. A mí me llama la atención esto. ¿Qué verdad, hermanos, a nosotros nos causa antipatía? ¿Qué verdad o qué principio de los cuales nosotros hemos adquirido o hemos aprendido nos causa un pequeño escozor ahí que no queremos nosotros someternos? Lamentablemente hay muchos que últimamente he tenido la experiencia aquí que están regresando a Egipto, especialmente en el tema de la reforma pro salud. Hemos visto cómo hermanos que han defendido por años la verdad empiezan a aflojar en este aspecto y dicen, no, pues un poquito, un pedacito no causa mucha maldad. Mis hermanos, es abrirle las puertas, dice el escrito, a las tentaciones, y no solamente con la reforma pro salud, con el diezmo, con el matrimonio, con el sábado mismo. Son aspectos que se están abriendo pequeñas puertas que después, hermanos, puede ser trágico para la experiencia de los seres humanos que han estado luchando.
si nosotros no levantamos en alto estas verdades, si nosotros no reparamos los portillos inmediatamente que se están haciendo a las verdades, correremos el riesgo, queridos hermanos, de ser arruinados, de ser arrastrados por las tentaciones de Satanás, porque le abriremos la puerta poco a poco, pero Satanás, no crean ustedes que solo va a entrar un poquito, no. Si nosotros dejamos una puerta abierta, Satanás se introduce con todos sus sofismas, con todos sus dogmas, con todas sus fechorías, y transformará una vida de obediencia y útil al Señor a una vida inútil, una vida degradada, y lamentablemente después se va a perder. Así que, mis queridos hermanos, debemos luchar, mantengamos en alto los principios de la verdad. Dice más el escrito: Él los guiará así como lo hizo con Eva en el Edén, a creer en una mentira. Estamos hablando de que Satanás, si le dejamos abierta la puerta, así como Eva le dejó la puerta abierta, lo empezó Satanás a guiar a Eva y la llevó a la destrucción, la llevó a cometer el pecado más terrible en su momento, que causó la ruina de muchos seres humanos en esta tierra. Por eso dice: la verdad por la cual podrían haber sido santificados será puesto a un lado para aceptar un engaño agradable presentado por el destructor de las almas. Con frecuencia descubrimos que las verdades más preciosas parecieran estar muy cerca de ciertos errores que son fatales. El descanso que Cristo prometió a quienes desean aprender de Él es visto como cercano a la indiferencia y a la quietud del cuerpo, y multitudes pasan por alto el hecho de que este descanso se encuentra únicamente llevando el verdadero yugo de Cristo y soportando su carga, poseyendo su humildad y poseyendo también su mansedumbre. Queridos hermanos y queridas hermanas, vale la pena entonces que nosotros levantemos en alto los principios de la verdad. Levantemos los principios de la Reforma, aquellos principios que luchaba Martín Lutero, Juan Wesley y otros grandes reformadores que a través de la historia defendieron con su vida, con su, digamos, su bienestar físico, monetario, y muchas veces también su salud, que a costa de eso mantuvieron en alto los principios de la verdad. Ahora nosotros tenemos una secuencia de verdades que también debemos mantener en alto, levantar en alto, para que Dios sea honrado y que haya gente allá afuera. Hay mucha gente sincera, hermano. Hay gente que no conoce estas verdades y que cuando nosotros las presentamos, ellos las van a aceptar. Probablemente no sea la cantidad que nosotros quisiéramos, porque tal vez nosotros nos motivaríamos al salir un par de veces a dar un mensaje, a predicar el evangelio, y nos gustaría que 2, 3 salidas y tengamos cosecha, tengamos 4, 5 almas que ya estén viniendo a la iglesia y que ya estén obedeciendo la verdad. No es así. Pero, hermanos, con paciencia, con tolerancia, nosotros podemos llevar a almas al conocimiento de la verdad. En el mundo hay muchas almas que no conocen esta doctrina y que necesitan ser explicadas para ellos. ¿Y quiénes van a hacerlo? Usted y yo, mi querido hermano. Hagamos obra misionera, exaltemos los principios y sobre todo practiquemos los principios de la Reforma en nuestra vida personal, y entonces seremos nosotros bendecidos, y cuando hablaremos poco, porque el testimonio hablará más que 1000 palabras. Así que, queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y este día sea de éxito para todos nuestros queridos hermanos que se conectaron a meditar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a elevar nuestro corazón a Dios a otra oración. Oremos, por favor. Bendito sea, Señor, Dios del universo. Te damos gracias una vez más porque nos has permitido tener la oportunidad de meditar en tu palabra. Reconocemos, Señor, que solo la obediencia perfecta a tu palabra nos ayudará a ponernos en una posición específica donde tú nos puedas alcanzar. Tú quieres salvarnos, Señor, pero muchas veces nosotros no permitimos que eso suceda. Nuestros pecados, nuestras iniquidades nos apartan de ti. Por eso, Señor, ayúdanos a practicar estas verdades. Enséñanos a ser diligentes. Enséñanos a también compartir con otros el consejo que tú nos has dado a conocer, y que otras almas puedan llegar al conocimiento de tu verdad y puedan alcanzar la salvación.
Oramos de manera muy especial por nuestros hermanos que se conectan y puedan recibir también la inspiración del Espíritu Santo, que también puedan ser canales de bendición hacia otras personas y te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahora, Señor, danos el perdón de nuestras culpas y concédenos también prosperidad espiritual. Lo pedimos no porque nosotros tengamos mérito, lo hacemos todo confiando en los méritos santos del Señor Jesús, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Si el Señor lo permite, en una próxima seguiremos meditando el consejo de Dios. Por hoy, que tengan éxito en las labores seculares. No se olviden de hacer algo para Cristo en este día. Es mi mejor deseo. Amén.